A partir de este momento comienza Mundo Judiciales. 15 minutos para que te enteres todas esas noticias que no vas a escuchar en otras radios. Mundo Judiciales, el resumen de noticias para los trabajadores judiciales, por FM Tribunales. ¿Querés ir a Temaiken? Con la UEJN las entradas son gratis. ¿Cómo? Solo tenés que ir a la sede de combate de los pozos 453 y retirar tus entradas de 12 a 17 horas. No te quedes sin ir al cine. Si sos afiliado de la UEJN, tenés un 50% de descuento en cines Hoyts. Vas al cine, vas con la Unión. Obtené tus entradas en la sede de Combate de los Pozos 453. Política gremial. El titular de la CGT, Hugo Moyano, denunció penalmente en la Justicia Federal al jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y al secretario de Seguridad Sergio Berni, según fuentes judiciales. El líder camionero radicó la presentación en la sede de Avenida Comodoro Pi 2002 por los supuestos delitos de instigación a la violencia y falsa denuncia, en razón de que Abal Medina y Berni lo habían señalado como autor intelectual de los saqueos de la semana pasada. La denuncia de Moyano recayó en el Juzgado Federal número 1 a cargo de la magistrada María Servini de Cubría. El pasado viernes, tras más de 24 horas de saqueos violentos en distintos supermercados del país, Abal Medina había apuntado a los gremios de Moyano y Luis Barrionuevo por los hechos. El texto de la denuncia ya está en manos de la señora jueza Servini de Cubría. En el mismo se señala que Hugo Moyano, en su carácter de secretario general de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, formula una querella penal contra Sergio Berni, secretario de Seguridad, Juan Manuel Abal Medina, jefe de gabinete, y Edgardo de Petri, diputado de la Nación Argentina, y a todo aquel que resulte coautor, cómplice o encubridor por los delitos de intimidación pública, instigación a la violencia y falsa denuncia. En el texto presentado en la justicia se afirma que esta denuncia debe ser entendida dentro del contexto donde sucedieron los hechos: rápidas acusaciones sin fundamento, pregoneros del caos, puesta en marcha de la maquinaria mediática y un claro objetivo de provocar temor, alarma y violencia en la población, sea por acción o por reacción. La Unión de Empleados de Justicia de la Nación tiene mucho para ofrecerte. Entérate todas las promociones y beneficios ingresando a uejn.org.ar. ¿Hace mucho que no vas al teatro? No te pierdas los descuentos que la UEJN tiene para vos. Consultá las obras en cartel en el Servicio de Información Cultural y retira los cupones de descuento en Venezuela 1877 de 9 a 17 horas. El gremio La Bancaria, enrolado en la CGT de Hugo Moyano, realizó el paro nacional de 24 horas sin haber sido notificado acerca de la conciliación obligatoria que dispuso el Ministerio de Trabajo, en un conflicto salarial que mantienen los empleados de bancos públicos y privados con las cámaras empresarias del sector. La información fue confirmada por el secretario de prensa de La Bancaria, Eduardo Berrospe, a pesar que desde la cartera laboral se advirtió al gremio que acatar la conciliación obligatoria es cumplir con la ley. El paro había sido anunciado por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, pero minutos después, Trabajo dictó la conciliación obligatoria, rechazada por el gremio. Berrospe afirmó que en La Bancaria no recibieron ninguna notificación acerca de la conciliación obligatoria y responsabilizó al ministro Carlos Tomada por entender que cedió a las pretensiones de la banca extranjera. Enfatizó por eso que la conciliación obligatoria no procede, porque el Ministerio de Trabajo suspendió la semana pasada la reunión prevista para el 19 de noviembre, en la que las cámaras debían haber dado sus respuestas a las demandas salariales del gremio. Por el contrario, la cartera laboral informó en un comunicado que se han venido realizando permanentes reuniones entre las partes, y que pese a las gestiones realizadas por las autoridades laborales del Ministerio, no se habían recibido a último momento ningún pedido de audiencia por la asociación bancaria previo a la declaración del paro, como correspondería ante la falta de acuerdo directo entre las partes. En ese sentido, el gremialista recordó que fue el expresidente Néstor Kirchner quien les devolvió las paritarias a los trabajadores, y agregó que ellos defienden la institucionalidad y el ministro pretende privar del marco institucional que determina la legislación
y la Constitución argentina. El paro nacional por 24 horas fue ante la negativa de las cámaras empresarias a conceder 1.800 pesos a cuenta de las paritarias, como históricamente se hizo, ya que el 31 de diciembre próximo vence el acuerdo salarial del sindicato que encaró la nueva negociación haciendo eje en la tasa anual de inflación y en el retraso en la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. De no haber respuestas, se realizarán plenarios generales para determinar las acciones a realizar la próxima semana. Si sos afiliado de la UEJN, tenés un 30% de descuento en la red de clubes Megatlón. Aprovechalo. Luego de las denuncias mediáticas del gobierno nacional, que acusó a distintos sectores por haber instigado los saqueos, el juez de instrucción número 9, Javier Beltramone, investiga la ola de robos ocurrida entre el jueves y el viernes en varios comercios de la ciudad de Rosario. Afirmó que por el momento no existe ninguna prueba que permita establecer que esos episodios estuvieran organizados. El gobierno había apuntado contra el sindicalismo opositor, más específicamente contra Hugo Moyano y Pablo Micheli. Los dos salieron a contestar las acusaciones exigiendo pruebas. Inclusive, el camionero llevó el caso a la justicia. Más allá de las opiniones de algunos referentes políticos, a la fecha no hay ningún elemento probatorio que permita trabajar en hechos que son de muy difícil prueba, como es poder determinar en la emergencia de la situación que vivimos la autoridad intelectual, agregó. El magistrado contó que se trabajó durante el fin de semana largo para determinar si hubo autoría intelectual. Dijo que los detenidos están comprometidos en las causas individuales de cada una de las personas. Fueron detenidos infraganti en el momento de la comisión del hecho y bajo circunstancias y determinadas acciones que hacen que algunos hechos sean considerados robos calificados, sentenció. Haciendo alusión a los saqueos ocurridos, Julio Piumato hizo las siguientes declaraciones. Un disparate y una irresponsabilidad absoluta por parte de funcionarios que parecen, sin ningún elemento, parecen chiloritas largados a la cancha, ¿no? Sí. Hugo Moyano y Pablo Micheli se han presentado ante la justicia y que la justicia resuelva. Lo concreto respecto a esto, habría que pensar por un camino distinto, ¿no? El movimiento obrero no tiene servicios pagos para ver qué hay en la génesis de este tipo de hechos, pero a medida que uno va leyendo información, está viendo que en muchos lugares que pasaron se debe al fracaso del asistencialismo, ¿no? Frente a la fiesta, por lo menos en Bariloche. Una cosa es la justicia social y otra cosa es el asistencialismo. El asistencialismo no puede ser una política para siempre. El asistencialismo necesariamente degenera en clientelismo político. Y acá han fracasado las redes asistenciales, hay mucha miseria en la Argentina. Conoce por dentro el mundo judiciales, región por región, seccional por seccional, fuero por fuero. Esto es lo que está pasando. En un comunicado de prensa de la Juventud Sindical, se repudió la desinformación de algunos medios periodísticos. Según afirmaron, un portal de noticias de Internet publicó de forma malintencionada que Facundo Moyano había enviado presentes de fin de año a todos y cada uno de los 257 diputados nacionales, por lo que estipulaban un costoso gasto de 20.000 pesos en obsequios. A continuación hacían referencia a la fiesta del sindicato de peajes que se realizó en el hipódromo de San Isidro y a la que asistieron la gran mayoría de los afiliados del sindicato. En el comunicado se aclara que los obsequios fueron remitidos, al igual que el año pasado, a unos 15 diputados nacionales con quienes existe un vínculo más cercano. Y en referencia al festejo de fin de año, aseguraron que se realiza todos los años y que tiene el mismo objetivo que los obsequios: compartir un brindis por lo realizado en el año y con esperanzas de que el próximo sea mejor. La Juventud Sindical hizo también alusión a lo que sucedió con los saqueos atribuidos sin ningún fundamento a Hugo Moyano, a partir de unos trascendidos de ese mismo portal que comenzaron a ser replicados en otros medios. Se le adjudicó al sindicato de camioneros la promoción de los mismos,
A partir de eso, algunos opinólogos malintencionados construyeron certezas falsas respecto de Hugo Moyano y los lamentables hechos. Desde el sindicato repudiaron este tipo de maniobras que se transforman en hechos políticos a partir de la torpeza de falsos ministros de propaganda que remiten al pasado. La falta de racionalidad en los ataques nos lleva a un lugar en donde es imposible generar un intercambio que permita salir de los conflictos con política. La agenda del movimiento obrero fue expuesta hace ya tiempo y continúa sin tener respuestas. Vivimos en democracia y vamos a defender sin miedo nuestra igualdad para participar como trabajadores organizados en el sistema de decisiones nacionales, finaliza el comunicado. La Unión de Empleados de Justicia de la Nación tiene mucho para ofrecerte. Entérate todas las promociones y beneficios ingresando a uejn.org.ar. Camioneros acordó un plus salarial de 1.850 pesos para compensar ganancias. El sindicato de camioneros que conduce Hugo Moyano acordó con la federación que agrupa a las empresas de transporte de cargas el pago de un bono de fin de año de 1.850 pesos para los choferes del sector, en compensación por el deterioro salarial generado por la inflación y los descuentos derivados de la aplicación del impuesto a las ganancias. El suplemento salarial, que beneficiará a unos 200.000 trabajadores del sector, fue firmado por los representantes de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, encabezados por su titular, Daniel Indart, y el número 2 de camioneros, Pablo Moyano. El acuerdo fijó que el adicional de fin de año de 1.850 pesos se pagará en 3 tramos, 650 en febrero, 600 en abril y los 600 restantes en mayo, según confirmaron fuentes de la negociación. En noviembre pasado, el gremio de camioneros reclamó el pago de un suplemento de 4.000 pesos antes de fin de año para compensar la inflación y la pérdida salarial por el efecto de la falta de ajuste en el mínimo no imponible de ganancias. Si bien la suma fija finalmente acordada estuvo por debajo del reclamo original, desde el sector empresario explicaron que se logró el mejor acuerdo posible para asegurar la paz social del sector en un año que fue muy complicado para la actividad. Con el acuerdo alcanzado ayer, Camioneros se suma a otros gremios como petroleros y bancarios que también lograron beneficios salariales especiales antes de fin de año. Los Ángeles Catering te ofrece un 30% de descuento si sos afiliado de la UEJN. Aprovecha este beneficio en tu próxima fiesta o evento. Para consultas, llama al 4904-1600 o ingresa en www.losangelescatering.com.ar. Entérate todas las promociones y beneficios ingresando a uejn.org.ar. El titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento de Rosario y miembro del Consejo Directivo de la CGT, Juan Carlos Schmid, dijo que denunciará al jefe de gabinete, Juan Manuel Abalmedina, y al diputado Edgardo de Petri, así como al secretario de Seguridad, Sergio Berni, por las acusaciones hacia los gremialistas por la supuesta participación en los saqueos. Afirmó que los sindicatos no han estado nunca involucrados en este tipo de situaciones. Vamos a hacer una presentación ante la justicia, no solo para deslindar responsabilidades, sino para que se investigue a fondo a dónde están los elementos de prueba, las personas identificadas como para hacer semejante acusación, dijo Smith en Diálogos Radiales. El sindicalista dijo que con la presentación judicial buscan entender desde dónde y con qué pruebas se hace semejante afirmación y desligó al movimiento de los trabajadores de los saqueos. Efectivamente, íbamos a hacer una presentación ante la justicia, no solamente para deslindar responsabilidades, sino para que se investigue a fondo a dónde están los elementos de prueba y los móviles y las personas identificadas como para hacer semejante acusación. Siempre usted sabe que semejante afirmación, siempre usted sabe que se le ha cargado, aparte del sindicalismo, varias de las razones a lo largo de la historia de situaciones parecidas a esta, ¿no? Uh-huh. Y nunca hubo un elemento de prueba alrededor de todo esto. Yo recién hablaba con colegas tuyos y hablaban de los 3 etapas de los saqueos, la del 89, 2001 y esta de ahora. Y en ninguna de las 3 ocasiones participaron elementos de los sindicatos, sino que más bien los sindicatos durante todo ese periodo
tuvieron un fuerte respaldo en el sistema democrático. No sé por qué ahora el gobierno busca, en todo caso, ensayar este tipo de explicación frente a una incapacidad que es del Estado. Hasta acá, la información de Mundo Judiciales. Todas esas noticias que no vas a escuchar en otra radio. El mismo gremio, otra forma de comunicar.